Benedicite, feliz cuarto domingo de Pascua. Hoy la liturgia nos propone la imagen, la figura, el personaje del buen pastor. El Evangelio es de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18, y dice así: Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Hermanas, hermanos, es la palabra del Señor. Hoy se nos propone el tema del buen pastor. En este relato Jesús plantea por dos veces yo soy el buen pastor. Ese yo soy en la tradición bíblica es Yahvé, el que es, el existente, el que hace ser, el ser indecible. Jesús asume para sí esa designación, ese nombre sagrado, ese nombre innombrable, ¿verdad? Impronunciable. Yo soy. En el Evangelio de Juan lo vemos varias veces. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el buen pastor. Yo soy. En el Evangelio de Juan no hay duda ninguna de la divinidad de Jesucristo y de su consustancialidad con el Padre. Jesús es Dios. Bien, este Jesús que es Dios, en este pasaje del Evangelio de Juan se nos presenta como el pastor, el buen pastor. Y realmente es un mensaje de confianza para nosotros, es un mensaje alentador, es un mensaje que nos entusiasma a seguir el camino del cristianismo, porque se presenta como el pastor que cuida, como el pastor que protege, como el pastor que está atento a cada una de sus ovejas, como el pastor dispuesto a defenderlas, incluso dando la vida. Un mensaje ciertamente de confianza y de esperanza
en Jesús. Las cristianas y los cristianos depositamos en Él toda nuestra expectativa. Estamos en este mundo sabiendo que Él nos protege, que Él nos cuida. Una segunda idea que surge de la lectura del Evangelio es la intimidad. Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En el lenguaje bíblico, conocer, si vamos al Antiguo Testamento, prácticamente está ligado íntimamente a la relación sexual, ¿verdad? Fulano conoció a fulana y concibió y dio a luz. Y así los relatos bíblicos. Pareciera que este conocer tiene que ver con esa intimidad fecunda. El Padre y Jesús se conocen, viven en intimidad, viven en comunión. Son uno, así como Jesús y nosotros nos conocemos. Vivimos en intimidad, creamos intimidad, creamos comunión. De alguna manera es una invitación a atrevernos a entrar en este camino del encuentro con el Señor, animarnos a confiar en Él, animarnos a vivir en esa intimidad, en ese encuentro, en esa presencia con Él. Es el desafío de los cristianos en este siglo XXI, tan complejo, ¿verdad? Un siglo lleno de guerras, de consumismo, de individualismo, de propuestas que no van, que no se ajustan con la moral, mucho menos con la ética del Evangelio. Un siglo XXI donde algunas personas sienten el llamado a ese encuentro con el Señor y lo siguen. Sienten el llamado a la intimidad, al estar en su presencia, al permanecer bajo su presencia, bajo su cobijo. Una tercera idea que nos plantea el Evangelio son estas ovejas de otro redil. Pareciera que Jesús abre la puerta al encuentro ecuménico. Pareciera que Jesús abre la puerta al encuentro interreligioso. Hay otras ovejas que también me conocen, que también tienen que estar acá. Jesús no se presenta solo como el pastor de los cristianos o de algunos cristianos. Jesús se presenta como el buen pastor, como el pastor de las ovejas, de este y de aquel redil. Es como la apertura, la invitación a generar apertura al encuentro con otros cristianos. Y esto de las ovejas del otro redil, a mí me recuerda un poco el texto aquel del Evangelio, donde hay un hombre predicando y vienen los apóstoles preocupados y le dicen, Señor, Señor, hay uno que está predicando en tu nombre y nosotros lo mandamos callar. La soberbia de los discípulos, ¿verdad? Esa soberbia, el Señor es nuestro. Y la respuesta contundente de Jesús que derriba absolutamente todo ese egoísmo, toda esa mentalidad cerrada de los apóstoles,
El que no está conmigo está contra mí. Déjenlo. Si me predica a mí, bendito sea Dios. Y entonces es como esa invitación a encontrar en el hermano cristiano, que no es de mi denominación, encontrar un hermano, un amigo, no un enemigo. La diversidad es buena. La diversidad es una fortaleza, no una debilidad. En la diversidad podemos crecer juntos, podemos aprender unos de otros, podemos corregirnos unos a otros. La comunidad apostólica era diversa. Si vemos los 12 apóstoles, cada uno era distinto. Santiago y Juan tenían una empresa de barcos con trabajadores. Pedro era un revolucionario celote que andaba armado. Acompañaba a Jesús armado. El huerto de los olivos saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Tenemos a Mateo, que era un cobrador de impuestos, casi un, entre comillas, traidor del pueblo, porque lo oprimía juntando dinero para los invasores, para el Imperio Romano. Y así sucesivamente. La comunidad apostólica era diversa. ¿Por qué entonces nosotros, sucesores de la comunidad apostólica, nosotros sus discípulos, nosotros que continuamos la obra de los apóstoles, tenemos que ser todos iguales, pensar todos iguales, actuar todos iguales, celebrar todos iguales? ¿Por qué? El cristianismo en el primer tiempo fue muy diverso. Y Jesús respetó esa diversidad, estando todavía con sus discípulos, pero también, una vez después de la resurrección, esa diversidad creció y se fortaleció. No tenemos que ver la diversidad como una amenaza. El hermano de otra denominación es una riqueza para mí, porque me permite descubrir otra manera de ver a Dios, otra manera de celebrar a Dios, otra manera de ministrar el Evangelio. Otro aspecto de este Evangelio es el llamado a la unidad, ¿verdad? Que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y nuevamente me recuerda aquella oración de Jesús en Juan 17, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Jesús nos está invitando a ceder, a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarnos a ver que el otro es diferente y arriesgarnos a entender su diferencia, arriesgarnos a estar juntos a pesar de ser diferentes, a pesar de creer diferente, a pesar de celebrar diferente. Nos invita a renunciar a nuestros propios intereses, a nuestras propias, entre comillas, verdades. Nos invita a la flexibilidad, nos invita a descubrir en el otro un semejante y no un diferente. Estas ovejas de este redil y estas de este otro son ovejas. No son ovejas por un lado, cerdos por el otro, cabritos por el otro, palomas por el otro. Son ovejas de distintos rediles, pero todas reconocen al mismo pastor. Creo que en este domingo del Buen Pastor es clara la invitación del Señor, es clara la invitación a sumar y no a restar, a unir y no a dividir, a aceptar y no a rechazar, a abrazar
y no a condenar al hermano o a la hermana porque es diferente. Hermanos, hermanas, que asumamos este desafío de construir una nueva iglesia y un nuevo mundo con un solo pastor. Feliz domingo.